Hermanos, la gracia y la paz del Señor Jesucristo sean nuestros corazones. Es bueno que estemos juntos tratando de buscar al Señor, tratando de conocer los asuntos que tienen que ver con el reino de los cielos. No hay mejor lugar que estar a los pies del Señor y a los pies de su palabra. Recuerde que María nos mostró dónde era el mejor lugar, y era a los pies del Señor. Recuerde que el mismo Señor Jesucristo, siendo un niño de 12 años, ¿sabe qué nos enseñó siendo un niño? Es necesario estar en los negocios del Padre. Siendo un niño de 12 años, hermano. Entonces es necesario que estemos nosotros juntos alrededor de la palabra del Señor, alrededor de nuestro amado Señor Jesucristo. Nosotros estamos viendo en estos momentos, los días sábados, una serie que se llama Un comentario a la epístola de los Gálatas, ¿sí? Vamos nosotros en la reunión número 5, pero vamos a mudar hoy el campamento, hermanos. Vamos a considerar otro tema, que es un tema práctico para la iglesia, un tema que es un tema muy conocido en medio de nosotros, pero tuvimos una impresión en nuestro interior que deberíamos mudar el campamento y el compartir. Entonces vamos a considerar otro tema que creo que es necesario para todos nosotros. El apóstol Pablo le dice a los hermanos, creo que en Filipos, que él no se cansaba de repetir las mismas cosas. Para nosotros es seguro. Y para nosotros como creyentes muchas veces necesitamos nuevamente pasar sobre nuestros pasos, sobre aquellas cosas que ya hemos escuchado, que ya se nos han revelado, para ser afirmados en ella, hermano. Amén. Entonces vamos a empezar leyendo un texto en Romanos 12, versículo 17. Romanos 12, versículo 17. Vamos entonces a compartir algo relacionado con el perdón, con la confesión, con la restitución y con la reconciliación, hermano. Entonces vamos a considerar algunos aspectos en las Escrituras que nos hablan de esto, que es muy práctico para nosotros como creyentes, y es necesario que esto que vamos a compartir sea una realidad en nuestra vida para que haya un avance espiritual. Si nosotros estamos estancados en esto, no importa cuánta Biblia leamos, no importa cuántas reuniones asistamos, no vamos a poder seguir adelante, hermanos. Amén. Entonces vamos a leer Romanos 12, versículo 17. Mire cómo dice el apóstol Pablo. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto a dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Sí? Entonces empieza diciéndonos el apóstol Pablo, en el subtítulo de la Reina y Valera del 60, las que tenemos nosotros, dice deberes cristianos, ¿cierto? Y empieza hablando acerca de que tenemos que presentar nuestros cuerpos vivos para que seamos renovados en nuestra manera de pensar. Y en el mismo contexto, sin desligarlo, llegamos al asunto donde dice que no paguemos mal por mal y que en cuanto a dependa de nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Estar en paz con todos los hombres. Esto que dice el apóstol Pablo es un eco de lo que ya dijo el Señor Jesucristo en el monte, en el sermón del monte, en las bienaventuranzas. Dice, bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios, ¿cierto? Entonces ustedes saben que en las bienaventuranzas del monte parece que estuviese hablando de lo que son los principios del reino de los cielos. Y una de las cosas que el Señor Jesús nos enseñó era eso, que teníamos que ser pacificadores. Y aquí el apóstol Pablo está trayendo un eco de aquello y está diciendo, en cuanto dependa de nosotros, que estemos en paz con todos los hombres y no paguemos mal por mal. Entonces lo que vamos a empezar a considerar hoy es el perdón, la grandeza del perdón, la libertad del perdón. Vamos a hablar de un tema que hay veces, hermano, creemos que es necesario que toquemos, porque hay muchos de nosotros que todavía en nuestro corazón guardamos ciertas cosas contra personas que nos hirieron, contra personas que hablaron mal de nosotros, contra los mismos hermanos, contra nuestros padres, y es necesario colocarnos en paz. En cuanto dependa de nosotros, que estemos en paz con todos los hombres. La palabra perdón significa librar a alguien
que está en una obligación con nosotros, ¿cierto? Regularmente esa palabra indica que hace referencia a una liberación, pero era una liberación el cual la persona no podía pagar un precio para quedar libre. Vamos a mirar primero, o sea, no vamos a hablar del perdón de Dios hacia nosotros, solamente vamos a leer 3 versículos, porque lo que vamos a considerar es el perdón hacia nuestros hermanos, es el perdón cuando ofendemos a los hermanos y cuando ofendemos a otras personas. Entonces vamos a colocar primero la base, que es el perdón de Dios hacia nosotros. Y podemos hablar de esto claramente cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos objeto del perdón de Dios. ¿Cierto que sí? Estamos acá es porque Dios nos perdonó. Y al hablar entonces del perdón, no estamos hablando de una doctrina que se queda en el aire, sino que es un asunto que aterriza en nuestros corazones, porque nosotros sabemos qué es el perdón. Dios nos perdonó en Jesucristo a nosotros, hermano. Amén. Entonces vamos a empezar primero a leer 3 textos en relación con el perdón de Dios hacia nosotros, para que quede eso claro, y luego entonces hablamos de los asuntos prácticos del perdón. Vamos a ir a Hechos 13, versículo 38. Hay un libro atrás, Hechos 13, versículo 38. Amén, hermano. Hechos 13:38. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, él es nuestro Señor Jesucristo, se os anuncia el perdón de los pecados. ¿Sí? Entonces, Dios en el Antiguo Testamento mostró que el hombre necesitaba perdón, tanto así que existe un día, una fiesta en Israel, el mes 10, que se llama el Día de la Expiación. ¿Recuerdan? Se llama la fiesta del Yom Kippur, que era una fiesta donde era un perdón nacional para Israel, ¿cierto? Dios siempre nos mostró que después de la caída, el hombre necesitaba ser perdonado, pero solamente existía una cosa, según la revelación veterotestamentaria, que podía perdonar al hombre, y era que la sangre. Nada más podía perdonar al hombre. Pero resulta que Dios es espíritu. ¿Cómo Dios nos iba a perdonar? Si es espíritu, y un espíritu no tiene carne, ni hueso, ni sangre, ¿qué hace entonces Dios? Envía a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que tome carne semejante a la nuestra, sin pecado, vaya a la cruz, derrame su sangre, y al derramamiento de su sangre, entonces existe algo que se llama ¿qué? La expiación, el perdón de los pecados, ¿sí? Entonces por eso Pablo lo dice, solo por él los pecados de los hombres iban a ser perdonados. Claro, en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, en el templo, se traían los corderitos, se les colocaba las manos, una identificación, se cortaba, se derramaba su sangre, pero esa sangre no quitaba el pecado. La palabra kafar en el hebreo, que es expiar, significa cubrir, no quitar. Siempre hemos hablado de esto. Eso es como tú tienes una alfombra, tienes todo sucio, y lo que hace es que levanta la alfombra, mete el sucio debajo de la alfombra, vuelve y la tapa, y alguien entra a la casa, y ¿cómo ve la casa? Limpia, pero levanta la alfombra, todo el sucio. Entonces estos becerros no quitaban el pecado, lo cubrían. Era una tipología de la realidad de lo que iba a ser Cristo. Entonces viene Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿y qué hace? Derrama su sangre para que nosotros pudiésemos ser perdonados. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos experimentar el perdón. ¿Para qué? Para perdonar, hermanos. Nosotros perdonamos porque Dios nos perdonó en Jesucristo. ¿Se me entiende? Porque el mundo no perdona. El mundo tiene un dicho: te perdono pero no olvido. ¿Cierto que sí? Porque no han conocido qué es el perdón. Nosotros sí hemos conocido qué es el perdón. Somos objeto del perdón de Dios. Entonces sumemos 2 textos para confirmar esto. Efesios 1. Entonces, ¿qué es el perdón? El perdón es no retribuir las ofensas de un castigo que una persona se merece, hermano. Eso es lo que es perdonar. Efesios 1, ¿qué dijimos?
1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. ¿Sí? Entonces, el Señor Jesucristo fue el único que pudo perdonar los pecados. Y aparte de que perdonó nuestros pecados, nos dio ejemplo de cómo perdonar. Hermano, y eso es necesario que en la vida de cada cristiano esté en paz. Porque un cristiano que no perdona es un cristiano que no madura. Es un cristiano que no puede seguir adelante, hermano. No importa cuánta teología y Biblia conozca, no va a poder madurar porque todavía la falta de perdón es una manifestación de las obras de la carne. ¿Sabe cómo se llama? Enemistad. Y la falta del perdón es precisamente eso, una enemistad. Y sumemos ya para terminar el aspecto del perdón de Cristo en Hebreos 9, versículo 22. Hebreos 9, versículo 22. Hebreos 9, versículo 22. Te empieza hablando el contexto en el capítulo 9 acerca del tabernáculo y cómo estaba todo organizado ahí, hasta que llega el versículo 22 y dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace ¿qué? Remisión, en este caso es perdón. ¿Por qué dice que casi todo? Porque habían algunos sacrificios en el Antiguo Testamento que servían para purificación. Por ejemplo, la vaca lazana, la vaca roja. Esa vaca cuando se quemaba, las cenizas las mezclaban con agua y servía para un tipo de purificación en el desierto para Israel. Por eso dice acá el escritor, casi todo es purificado con sangre, salvo algunas excepciones, porque habían algunas que no se purificaban con sangre, pero sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, ¿sí? Entonces, esta es la base sobre la cual vamos a edificar. Primero, perdonamos para perdonar, para experimentar el perdón, es porque ya va algo real en nuestra vida, ¿cierto? Hablábamos con nuestro hermano acerca de la evangelización. ¿Qué es la evangelización? Es algo que yo ya experimenté. Me predicaron de Jesucristo, creí de Jesucristo y ahora yo voy a dar testimonio de algo que es real en mi vida. No es algo que está en el aire, sino que algo que encuentra cabida en nuestro corazón, ¿cierto? Entonces lo mismo pasa con el perdón. Dios nos perdonó de la única manera que nos podía perdonar y era por medio de ¿quién? De su Hijo Jesucristo, a través del derramamiento de su sangre, ¿cierto? Entonces el Hijo cuando asciende presenta su sangre y somos perdonados y lo estamos siendo en el tiempo presente. Primera de Juan 1, 8 y 9 que nos dice, si alguno ha pecado, la sangre de su Hijo Jesucristo ¿qué hace? Nos limpia de toda maldad. Esa sangre tiene un carácter eterno para poder perdonar al pecador, hermano. Entonces, teniendo eso como base, vamos a mirar algunos aspectos prácticos de nuestra vida cristiana y de nuestro caminar en Cristo en relación, ¿qué debo hacer cuando alguien me ofende? Cuando alguien peca contra mí. ¿Qué debo hacer cuando yo peco contra alguien? ¿Cierto? Cuando yo peco contra el Señor, pues naturalmente nos presentamos y nos humillamos delante del Señor. Pero hoy nos vamos a centrar más en todo, en cuando yo peco contra alguien y cuando alguien peca contra mí. Entonces vamos a empezar a leer algunos asuntos en Mateo 18, versículo, ya le voy a decir qué versículo, versículo 21. Si ven en el Mateo 18:15 hay un subtítulo que dice cómo se debe perdonar al hermano. Pero vamos a leerlo desde el 21 y después volvemos allá, hermanos. Amén, lo tenemos. Mateo 18, versículo 21. En medio de los rabinos en el tiempo de Jesucristo, existía un dicho que decía que uno debía perdonar hasta 3 veces. Eso es lo que decían los rabinos en su momento, ¿cierto? Entonces Pedro se le acerca al Señor y le dice, Señor, debemos perdonar hasta 7 veces. O sea, Pedro estaba colocando por encima de la costumbre de los rabinos. Y viene el Señor Jesucristo y le da una respuesta que debe ser una respuesta práctica para nuestra vida, hermano. Entonces se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare
que peque contra mí hasta 7, ¿sí? Porque en su entorno, en su tiempo, eran 3 veces, decían los rabinos. Entonces Pedro dice, no, hasta 7, Señor. Y viene el Señor, como siempre, corrigiendo a Pedro y a nosotros. ¿Ah? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Mire cómo el Señor nos introduce en la manera que debemos perdonar a nuestros hermanos que nos ofenden, ¿cierto? ¿Cuántas veces deberíamos perdonar a nuestros hermanos que nos ofenden? Pedro cree que eran 7, ¿cierto? Y el Señor le dice, no, Pedro, 70 veces 7. O sea, eso quiere decir, es un modismo hebreo que quiere decir todas las veces que sea necesario. Un perdón continuo. Todas las veces que sea necesario perdonar al hermano que nos ofendió, debemos hacerlo. Y hilando con esas 70 veces 7, Cristo va a dar una parábola. Y entonces lo enlaza en el 23 cuando dice, por lo cual, ese por lo cual tiene que ver con lo que le acaba de decir a Pedro. Y empieza a dar una historia de un hombre que le debía dinero a su señor. Y el Señor le mandó a pedir el dinero y el siervo no tenía con qué pagar. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Misericordioso, versículo 27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y ¿qué dice? Y le perdonó la deuda. O sea, el tema principal de la parábola era la grandeza del perdón y el perdón sin límites. Hermano, y cuando nosotros entendemos esto, que debemos perdonar sin límites, es cuando nosotros conocemos nuestra propia condición delante del Señor. ¿Cuántas veces pecamos al día? Muchas. ¿Cuántas veces pedimos perdón al Señor por esos pecados? Muchas. ¿Cuántas veces nos perdona el Señor? Siempre. Cuando hay un arrepentimiento real en nuestro corazón. Entonces, de esa misma manera, como Dios hace con nosotros, nosotros debemos hacer con nuestros hermanos que pecan contra nosotros, ¿sí? Entonces, el contexto de la parábola, la idea principal de la parábola es el perdón sin límites, ¿cierto? Señor, pecó 2 veces contra mí en el día, perdónelo. Volvió a pecar contra mí, perdónelo. ¿Cuántas veces lo he perdonado a usted? Vamos a hacer una cuenta. ¿Cuántas veces lo he perdonado yo en el día hoy a usted? Piense en eso. Y después de pensar en eso, perdone a su hermano, ¿cierto? Entonces aquí lo primero que debemos entender nosotros para empezar a experimentar esto es que debemos perdonar las veces que sea necesario perdonar cuando pecan contra nosotros. Porque esto aquí lo que empieza a hablar nuestro amado hermano. Sumemos la palabra. Vamos a Efesios 4, versículo 32. Ustedes saben que hay un principio bíblico, la suma de tu palabra es verdad. Efesios 4, versículo 32. El perdón viene relacionado con el nuevo nacimiento. Una persona que no ha nacido de nuevo no puede perdonar de la manera que Cristo nos perdonó a nosotros. Quiero aprovechar para contar una experiencia que yo tuve hace varios años, para ilustrar esto que estamos hablando. Hubo una persona hace muchos años que le hacía mucho daño a un familiar mío. Y yo odiaba a esta persona. Yo odiaba a esta persona por lo que hizo, por lo que hacía en su momento. Entonces, el Señor me salvó, perdonó mis pecados. Y una de las primeras cosas que el Señor me dijo cuando me perdonó era que yo tenía que aprender a perdonar, ¿cierto? Que no podía haber raíz de amargura y de odio en mi corazón. Entonces, creo que fue guiado por el Señor, nos fuimos para donde esta persona, lo invitamos a tomar un café y nosotros le pedimos perdón por las cosas que habían sucedido, porque el Señor ha dicho, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Entonces, una de las cosas que nos va a llevar primero a estar en paz con Dios y con nosotros es todas aquellas cosas que están sueltas, que sabemos que hay falta de perdón, colocarlas en orden. Porque si hay algo en nuestro corazón, la luz de Cristo difícilmente va a brillar en nuestra vida.
y difícilmente vamos a ser reflectores de la gloria de Dios, porque eso no permite que haya un avance y la maduración de Cristo en nuestro corazón, porque hay algo todavía en nuestro corazón que no le puede dar gloria al Señor, hermano. ¿Sí me entiendes? Entonces, antes bien, sé benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¿Cómo? Mire el símil y mire la comparación. ¿Cómo debería yo perdonar a mis hermanos? Yo diría, uno pensaría, bueno, yo lo perdono, pero si hace esto, yo lo perdono, pero si dice esto, yo lo perdono, pero si habla esto, ¿cierto? Eso pensaría uno, pero no. Siempre el modelo va a ser Dios, siempre el modelo va a ser Cristo, siempre tenemos que verlo a Él. Y entonces nos va a decir, tenemos que perdonarnos los unos a los otros. ¿Cómo? ¿Cómo? Es el modelo. Mire cómo es el modelo. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Entonces nosotros debemos pensar cómo nos perdonó el Padre en el Hijo. ¿Qué hicimos nosotros para que el Padre nos perdonara en el Hijo? Muchas obras para que el Padre nos perdonara en el Hijo, ¿cierto? ¿Cuándo nos perdonó el Señor? Cuando éramos sus enemigos, ¿no? Cuando el Señor nos perdona, nosotros éramos enemigos del Señor. Entonces, de la manera que Dios nos perdonó a nosotros, es como nosotros debemos perdonarnos los unos a los otros, incluso las ofensas de los hombres, ¿cierto? De esa manera, entonces debemos nosotros, como creyentes bíblicos, ir a la Biblia y ver la manera como Dios nos perdonó a nosotros en Jesucristo. Vamos a colocar un ejemplo rápido. Lucas 23. Estos textos nos hablan prácticamente de cómo nos perdonó Dios en Cristo Jesús, y es la manera en que nosotros debemos perdonarnos los unos a los otros, hermano. Entonces aquí estamos viendo cuando alguien peca contra nosotros. El primer aspecto. Lucas 23. Lucas 23, versículo 34. El Hijo de Dios en la cruz, el Hijo de Dios crucificado, el Hijo de Dios azotado, el Hijo de Dios alanceado, el que nos creó en la cruz. ¿Sabe qué dice? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Inicialmente los romanos no sabían lo que estaban haciendo, no sabían que estaban crucificando al Hijo de Dios, hasta que uno tuvo una revelación, ¿cierto? ¿En qué momento los perdonó? En el momento más violento, en el momento más cruel, en el momento de la muerte. En ese momento los perdonó. ¿Sí me entiende? Dios nos perdonó abundantemente en Jesucristo. Como Él nos perdonó, es la manera en que nosotros debemos devolver ese perdón a nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros también podemos hacer lo mismo. Una ofensa que nosotros hagamos a un hermano, una ofensa que un hermano haga hacia nosotros, nosotros debemos perdonarla, porque nosotros no sabemos cuántas veces al día ofendemos a nuestros hermanos. Y los podemos ofender de la manera que menos pensamos, hermano. ¿Sí me entiende? Por eso hay que estar vigilando nuestras palabras, nuestras acciones, y siempre estar orando al Señor en relación a que si hemos pecado, que por favor nos haga ver aquello en lo cual hemos pecado. ¿Para qué? Para pedir perdón. Y el pedir perdón va acabando con el viejo hombre, con el orgullo. El viejo hombre, el perdón empieza a desbaratar al viejo hombre. Porque muchas personas no piden perdón y no perdonan. ¿Por qué? Por orgullo, hermano. Por ego. Pero Dios, siendo Dios todopoderoso, nos perdonó en Jesucristo. Entonces, de la manera en que Él nos perdonó, nosotros debemos perdonar. No importa cuáles sean las circunstancias, debe haber un perdón de nuestra parte genuino y real, porque hubo un perdón para nosotros genuino y real de parte de Dios. Entonces vamos a mirar quién aplicó esto. Hechos del Espíritu Santo, capítulo 7, versículo 60.
Hechos 7, versículo 60. Cuando estaban apedreando a Esteban, uno de los diáconos, un hombre que tenía un futuro prominente en la palabra de Dios, ¿cierto? Pero el Señor dijo que solamente hasta ahí. Cuando lo estaban apedreando, lo mismo cuando estaban matando al Señor Jesús, y cuando lo estaban matando, ¿sabe qué dijo? Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿En qué momento los perdonó? En el momento más cruel, más violento, en el momento cuando estaban apedreándolo. En ese momento lo perdonó. ¿Qué es esto, hermano? El carácter de Cristo palpable en la vida de Esteban. Era una formación nítida en el carácter de Esteban, de nuestro Señor Jesucristo. Hizo lo mismo que hizo Cristo en la cruz. Perdónalo, Señor. Ellos no saben lo que está haciendo. ¿Cuándo se le apareció el Señor a Pablo y lo perdonó? Cuando iba violentando a los hijos de Dios, cuando iba atacando a los hijos de Dios, cuando iba camino a Damasco a seguir echando en la cárcel y golpeando a los hermanos. Fue ahí Dios cuando se le apareció. ¿Se lo merecía? No se lo merecía. Pero el Señor nos dice que seamos misericordiosos porque fue misericordioso con nosotros, hermano. ¿Sí me entienden? Y de la misma manera lo fue con Pablo, misericordioso. Entonces vemos nosotros cómo el Señor nos perdonó. Y ese es el ejemplo y es la manera que debemos perdonar abundantemente, hermano. Y si pega contra mí 7 veces al día, 7 veces hay que perdonar. Y si pega 70 veces 7, 70 veces 7 hay que perdonar, ¿cierto? Porque es como Dios nos perdonó en Jesucristo, hermano. Amén. Ahí es un aspecto. Miremos otro aspecto. Perdonar para ser perdonados. Perdonar para ser perdonados. Si no sabemos dar perdón, Dios no nos perdonará a nosotros, hermano. Vamos a ir a Mateo 6, versículo 14. Son asuntos que ya conocemos, pero vamos nuevamente a considerarlos, hermano, porque son importantes volver a pasar por ellos. Mateo 6, versículo 14. Aunque este tema es muy amplio, tratamos de reducirlo lo que más pudimos para poder compartir este tema. Mateo 6, versículo 14. Y el contexto es ¿cuál? La oración que Cristo le enseña a los discípulos. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y ahí en esa oración habla del perdón. Perdona nuestras deudas, como también perdonamos a los que nos ofenden. Hasta que llega el versículo 14. Porque, enlazándolo con la oración, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Entonces ya miramos que debemos perdonar como Cristo nos perdonó, como el Dios nos perdonó en Cristo. De esa manera, ¿cómo es que debemos perdonarnos? Pero aquí nos está diciendo otro aspecto, que nosotros, si perdonamos, si queremos ser perdonados por Dios, ya aquí estamos hablando de un creyente que ha nacido de nuevo, que Dios le ha perdonado los pecados, pero resulta que nosotros estamos en el camino. Y en el camino podemos ofender a los hermanos, o los hermanos nos pueden ofender a nosotros, ¿cierto? Entonces el Señor nos dice, ahí en el camino, si alguien te ofende, si un hermano te ofende, tú, para que yo te perdone, primero debes perdonar al hermano. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Sí ve que la medida? Padre, te pido perdón por esto. Acuérdate que tienes que perdonar esto para que yo te perdone esto. Esa es la practicidad de la vida cristiana. ¿Cierto que sí? Si sabemos que hemos ofendido a los hermanos, si sabemos que un hermano nos ha ofendido, Dios nos dice que cuando le pidamos perdón a él, si sabemos que hay algo en el ambiente de ese aspecto, nos dice primero, tienes que perdonar. Porque si no perdonas, no te perdono. ¿Y sabe qué sucede? Hay una pérdida de comunión con Dios. Hay un alejamiento de Dios. Dios no se percibe en el interior. Porque pareciera que las oraciones se quedan en el techo. ¿Te me entiendes? ¿Por qué?
por la falta de perdón. Hermano, y ya es real en nosotros. Tenemos que aprender a experimentarla porque ya es real en nosotros. Nosotros recibimos abundante perdón de parte de nuestro Dios, ¿cierto? Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, a los hombres, a los hermanos, a cualquiera, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces hay una pérdida de comunión con Dios. El hermano Ni habla de diferentes tipos de perdón. Él habla del perdón eterno que recibimos cuando fuimos salvos. Él habla de un perdón por comisión. ¿Ustedes recuerdan cuando dicen las escrituras, a quienes le fueren remitidos los pecados les serán remitidos? ¿Recuerda? Entonces ahí está hablando de un pecado por comisión por medio de la iglesia. No que la iglesia perdone pecados, sino que la iglesia sabe cuándo Dios ha perdonado los pecados a una persona. También habla el perdón de gobierno administrativo en la casa de Dios, y también habla el perdón de comunión, el perdón que nos acerca nuevamente a la comunión con el Señor, ¿cierto? Entonces nosotros debemos estar muy atentos porque de pronto ofendemos a Dios, ofendemos a los hermanos, ¿cierto? Entonces debemos estar atentos a este asunto. Sigamos en ese mismo aspecto, en el mismo Mateo, que nos brinda bastante información, fuente acerca del tema. Mateo 18, versículo 10. Mateo 18, vamos a leerlo desde el 15 ahorita, desde el 15. Ya leímos el 20, ¿cierto? Aquí vamos a ver cómo se debe perdonar, y aquí vamos a ver cómo debemos proceder cuando ofendemos a los hermanos. Ya miramos qué debemos hacer cuando nos ofenden a nosotros. Ahora vamos a mirar cuál es nuestro proceder por la Biblia de cómo debemos hacer cuando nosotros perdonamos a los hermanos. Mateo 18, versículo 15. Entonces, cuando un hermano peca contra nosotros, o cuando nosotros pecamos contra nuestros hermanos, esta es la manera como nosotros debemos proceder. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Entonces mira el conducto que debemos seguir cuando un hermano peca contra nosotros. Primero, vamos donde el hermano. Hermano, pecaste contra mí de esta manera, de esta manera y de esta manera. Si te oyere, ¿qué dice la Biblia? Has ganado a tu hermano. Hermano, la intención de esto que estamos hablando no es que los hermanos se pierdan. La intención es que los hermanos se ganen. Y por eso hay que hacerlo con mucha sabiduría y mucho tacto para no hacer que el hermano se pierda. Ya sabemos que el hermano, el que estamos hablando, hizo una falta contra nosotros, ¿cierto? Y recuerden lo que dice la Biblia en Gálatas 1. Vosotros que sois restaurables, espirituales, restaurarles con espíritu de ¿qué? De mansedumbre, no sea que tú caigas en la misma condición. Entonces todo lo que vamos a hacer tiene que ser con misericordia. ¿Listo? Entonces, hermano, a sola, pecaste contra mí. Me ofendiste de esta manera, me ofendiste de esta manera y de esta otra manera. ¿Sí? Entonces dice la Biblia. Si te oyere, has ganado a tu hermano, porque la intención no es destruir el hermano. La intención es ganar al hermano para el Señor. ¿Listo? Mas si no te oyere, ¿qué dice? Toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces, primero el hermano peca contra nosotros, nosotros no tenemos que publicarlo a los 4 vientos, sino que es algo que se maneja primeramente entre él y el hermano. ¿Listo? Si el hermano, después de hablar con él, no ha recibido la reconvención, la exhortación, la Biblia dice, me traigo 2 o 3 hermanos, ¿cierto? No dice qué tipo de hermanos, sino hermanos de la comunión. Delante de los hermanos en la comunión dice, hermano, el hermano ha pecado contra mí de esta manera, de esta manera, de esta manera. Ya hablé con él, no me quiso escuchar, entonces traigo 2 testigos para que conste por boca de 2 o 3. 17.
Si no lo oyere, ¿qué dice la Biblia entonces? Dilo a la iglesia. Entonces, primero en privado, hermano, pecaste contra mí. ¿No te oyó? 2 testigos. Hermano, pecaste contra mí y tengo 2 testigos. Y el hermano se sostiene en su posición de no aceptar la ofensa. Entonces, ¿qué dice? Ahora, delante de toda la iglesia, hermano, el hermano pecó contra mí de esta manera, ya lo hice a solas, ya lo hice con 2 testigos, ahora lo hago delante de los hermanos. ¿Sí? Y si no oyere a la iglesia, ¿qué dice la Biblia? Tenlo por gentil y publicano. ¿Qué eran los gentiles y qué eran los publicanos? Bueno, los publicanos, los vendepatria. Ustedes saben que el Señor Jesucristo tenía entre sus discípulos 2 extremos. Tenía por un lado a Mateo. ¿Quién era Mateo? Publicano, recaudador de impuestos. Los judíos no lo querían porque él estaba recogiendo impuestos para el Imperio Romano y aparte de coger impuestos, cobraba intereses. Pero en el otro lado teníamos a Simón, el celote. ¿Quién era el celote? Guerrillero, nacionalista. ¿Sí me entiendes? Teníamos 2 opuestos en un lado, ¿cierto? Entonces los publicanos eran lo peorcito, pero también los gentiles. Para los judíos los gentiles eran perros, hermano. Esa era la manera como los judíos se referían a los gentiles, como cerdos, como perros, porque andaban sin Dios en la vida, ¿cierto? Entonces cuando un hermano u hermana no recibe la exhortación, dice la Biblia entonces que lo tenga como gentil o publicano. ¿Listo? Entonces, eso es un aspecto de cómo debemos proceder cuando un hermano peca contra nosotros. ¿Listo? Cuando un hermano peca contra nosotros. Ahora, vamos a mirar cómo debemos proceder cuando pecamos nosotros contra los hermanos. Aquí hay para todos. Mateo 5. El Señor pensó en todos nosotros. Hay un subtítulo. Eso hace parte del Sermón del Monte. El Sermón del Monte es capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 y el 8 dice cuando descendió del monte. O sea, todos esos 3 capítulos fueron dichos en el monte. Mateo 5, versículo 23. Amén, ¿lo tenemos? Están todos ahí en Mateo. Por tanto, póngale cuidado. Si traes tu ofrenda al altar, y aquí vamos a detenernos un momento. El sacrificio tiene que ver con perdón de pecados, ¿cierto? Pero la ofrenda tiene que ver con la comunión, con Dios, ¿cierto? Y naturalmente el altar, ustedes saben que el altar de bronce es una tipología de lo que era la cruz de Jesucristo. Entonces, si queremos tener comunión con el Señor por medio de la cruz de Cristo, preste atención. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, este aspecto es cuando nosotros pecamos contra los hermanos. ¿Por qué el hermano sabe que el hermano tiene algo contra él? Porque lo ofendió. Y se acordó estando en la comunión con el Señor. Señor, este hermano tiene algo contra mí porque yo lo ofendí, hermano. ¿Se me entiende? Entonces, cuando estemos en la comunión y el Señor nos traiga a colación a nuestra mente cierta persona, lo más probable es que tú le hayas ofendido, hermano. A nosotros tuvimos una experiencia una vez acerca de esto, leyendo acerca de estos temas. Estábamos leyendo acerca de estos temas y el Señor inmediatamente nos trajo a la mente un hermano que tenía algo contra nosotros. ¿Sabe por qué era? Porque le habíamos ofendido, hermano. ¿Qué tuvimos que hacer? Lo que el Señor dice, hermano. Antes de ir al altar, colócate en paz contra el hermano que tiene algo contra ti. Llamé al hermano y le dije, hermano, pequé contra ti de esta manera y de esta manera. ¿Sí me entiendes? Porque es lo primero que dice la Biblia. Si traemos una ofrenda, téngala ahí un momentico, porque lo más probable es que no llegue a la presencia del Señor hasta que aquello que el Señor te recordó en tu mente, en tu corazón, en tu conciencia, sea puesto en paz.
Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda, hermano. Hermanos, nosotros tenemos que hacer esto mientras estamos en el camino. ¿Por qué? Porque si el hermano o la hermana no lo hace, mientras estamos en el camino, vamos a tener problemas en el tribunal de Cristo. Vamos a tener pérdida delante del Señor porque el Señor pagó el precio para que nos perdonásemos los unos a los otros. Dios no quiere al hermano que tú ofendiste, el Señor se lo lleva, y si no te colocaste en paz, ¿qué dice? Vas con saldo en rojo delante del Señor, porque el Señor dice que mientras estamos en el camino, coloquémonos en paz. Y mientras dependa de nosotros, estar en paz con todos los hombres. Nosotros debemos tratar de colocarnos en paz con todas las personas. Si una persona no quiere recibir nuestro perdón, en nuestra conciencia debe estar claro que al menos lo intentamos, ¿cierto? Pero la Biblia es clara, dice en el camino, hermanos. ¿Sí? Porque si el hermano o la hermana se muere y no te colocaste en paz con él, cuando estemos delante del Señor, va a haber una pérdida, hermano. Va a haber una pérdida delante del Señor, porque Cristo nos dijo que tenemos que perdonarnos como Él nos perdonó. O sea, aquí, cuando pecamos contra los hermanos, ¿cierto que sí? ¿Para qué? Para que la comunión con Dios no se distorsione, sino que sea una comunión íntima en nuestro corazón. Nosotros sabemos que hay personas que han pecado contra nosotros y nosotros sabemos que hemos pecado contra ciertos hermanos o ciertas personas. Hermano, debemos procurar estar en paz. ¿Sí me entiende? Porque también estará en paz nuestro corazón, habrá una comunión nítida con el Señor y habrá una maduración y un crecimiento en el Señor. Muchas personas no maduran en la vida cristiana por falta de perdón. Y muchas personas están enfermas por causa de no perdonar en su corazón, hermano. Hay raíz de amargura, de odio y rencor en su corazón y mantienen enfermas, mantienen amargadas, como si Cristo no los hubiera salvado. Y eso es un producto de que en su corazón hay algo escondido, hermano. Amén. Entonces dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Naturalmente entendemos que ahí va a ser escuchada, recibida. Vamos a mirar esto prácticamente en el Antiguo Testamento. Vamos a ir a Génesis, capítulo 50, versículo 15. Los voy a ubicar en el contexto. José, el soñador de sueños, ¿lo recuerdan? Bueno, José ha tenido un sueño donde ve que 10 espigas se arrodillan delante de él, la luna y las estrellas, el sol y la luna, ¿cierto? Primero ve espiga, primero ve el sol, la luna, 10 estrellas, luego ve las espigas arrodilladas delante de él. Entonces le dice a los hermanos y al papá, tuve un sueño, soñé que 10 espigas se arrodillaban delante de mí y soñé que el sol y la luna y 10 estrellas se inclinaban ante mí. El papá, que era Jacob, los hermanos sabían a qué se refería. Y empezaba a haber envidia en el corazón de los hermanos hacia Jacob, hacia José. ¿Por qué? Porque tenía revelaciones, porque tenía sueños, y yo no tengo sueños, yo no tengo revelaciones, ¿cierto? Porque el papá empezó a preferirlo, le hizo una túnica de colores, y siempre el papá tenía un cuidado especial con él porque era hasta el momento el menor, ¿cierto? Después nace Benjamín. Entonces, cuando tuvieron la oportunidad, los hermanos en su corazón lo aborrecían. ¿Y qué hicieron? Lo entregaron y lo vendieron a los madianitas ismaelitas y después fue vendido ¿a dónde? A Egipto, que lo compró Potifar, ¿cierto? Entonces ya, aquí ya ha pasado el tiempo, ya José reconoció a sus hermanos, ¿cierto? Les proveyó de alimento. Lleguemos al capítulo 50, versículo 14. Hay un subtítulo en Reina y Valera que dice, la muerte de José. Entonces, de aquí después de que se murió Jacob, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir, José,
tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y sus pecados, ¿cierto? Entonces, esto es lo que estamos viendo nosotros. Los hermanos de José pecaron contra él, ¿cierto? Pecaron, mintieron. ¿Usted sabe qué es lo que hicieron? Utilizaron una túnica, la túnica de colores de él, la untaron de sangre. Y el papá pensó que estaba muerto, ¿cierto? Que lo había despedazado una fiera. Entonces ellos mintieron, hicieron de todo. Y ahora, después de tantos años, ellos están reconociendo lo que hicieron delante de su hermano. Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y tu pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdone la maldad de los siervos de tu padre. Y José lloró mientras hablaban, ¿cierto? ¿Qué pasó entonces acá? ¿Qué pasó entonces acá, hermanos? Hay veces tampoco es fácil perdonar. ¿Qué hizo José cuando escuchó de la boca de sus hermanos el perdón que dijo el padre y que ellos también pidieron? Lloró, hermanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hombre natural no quiere perdonar. El hombre natural se alimenta mucho del pasado. El hombre natural se alimenta mucho del dolor. Y el Señor nos ha dicho que nos tenemos que desvestir del viejo hombre, ¿cierto? Nosotros debemos seguir adelante en relación con las ofensas de los hombres y de nuestros hermanos y de nuestros familiares hacia nosotros, hermanos. Y vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él, dijeron, henos aquí por siervos tuyos, ¿cierto? Y le respondió José, no temáis, ¿acaso yo estoy en lugar de Dios? Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy y mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón, hermano. Entonces un espíritu que no perdona nos impide caminar en la comunión con el Señor, hermano. Un espíritu que no perdona es un espíritu que está caminando en las obras de la carne porque quiere sostener esas enemistades. Y la enemistad no es una obra del espíritu, ¿o sí? Es una obra de la carne, hermano, ¿sí? Entonces el hecho de no perdonar todavía quiere decir que en nuestro corazón, quiere decir que en nuestra vida estamos andando no en el espíritu, porque no es una obra del espíritu, sino que es una obra de ¿qué? De la carne, hermanos. Y Santiago Jacobo 5, versículo 16. Aquí voy a utilizar el Nuevo Testamento griego de Francisco La Cueva, porque quiero que veamos un aspecto. Santiago Jacobo 15, versículo 16. Aquí en el 13 empieza a decir que si alguno está afligido, haga oración. Si alguno está alegre, que cante alabanza. Si alguno está enfermo, y aquí es muy importante que entendamos por qué es esta enfermedad del que está hablando acá. Si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Verso 16. Póngale cuidado, hermano. Póngale cuidado. Confesaos vuestras ofensas los unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Mire, hermanos, el contexto es un contexto de que alguien está enfermo. Y el contexto lo liga a que esta persona está enferma es por pecados que todavía no ha confesado. Por eso dice, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. Donde dice, y la oración de fe sanará al enfermo. Quiero leer acá, Francisco La Cueva, el interlinear griego, porque la palabra donde dice oración no es la palabra que regularmente se utiliza para oración, es otra palabra. Santiago, Jacobo 5, versículo 15. Y la oración de la fe salvará,
o hará que se recobre al enfermo y lo levantará el Señor. La palabra griega para oración aquí es epse. ¿Y sabe qué significa? Significa voto. Esta palabra griega es la misma utilizada en la Septuaginta, donde habla del voto nazareo. ¿Han escuchado esa palabra? Ahí se utiliza esa palabra. Entonces aquí el enfermo hace un voto delante del Señor y confiesa los pecados contra las personas que ofendió. Porque aquí en el contexto, está enfermo es por pecados, hermano. Por eso nosotros debemos estar atentos cuando en nuestra vida hay enfermedades por causa de disciplina del Señor. Muchas veces hay enfermedades en los hermanos por causa de pecados no confesados. Incluso hay enfermedades en los hermanos por causa de que comen indignamente la mesa del Señor. ¿No lo dice así? 1 Corintios 11, del 29 en adelante, que hay algunos enfermos por no discernir el cuerpo de Cristo. ¿Sí me entiende? Entonces aquí este enfermo va a confesar su pecado a quien ha ofendido. Y esa confesión va a traer también sanidad en su corazón, hermano. ¿Sí me entiende? Aquí se llama a los ancianos, que son los hermanos que tienen la responsabilidad y la autoridad en la iglesia, confiesan la falta ante los hermanos que están en autoridad y dice que lo ungen con aceite. No que el aceite haga algo, el aceite no tiene poder de hacer nada, ¿cierto? Es una sombra de lo que era el Antiguo Testamento. Se unta aceite, pero el aceite no sana, el aceite no tiene poder, ¿cierto? El aceite es algo común y corriente, ¿cierto? Lo que utilizaban en el Antiguo Testamento. Entonces aquí, tenemos el aspecto de confesar los pecados los unos a los otros, hermano, cuando sea necesario. Y terminando, vamos a mirar una figura de restitución. Recuerde, estamos viendo perdón, confesión, restitución y reconciliación. Eso es lo que pasó con todos nosotros, ¿sí? Dios nos perdonó, ¿cierto? Porque confesamos nuestros pecados y al confesarlo, ¿qué pasó? Hubo una reconciliación para con Dios. Pero muchas veces no basta solamente con pedir perdón, hay que restituir el agravio a los hermanos. Si hemos pecado privadamente con un hermano, debemos tratar de restituir. Si hemos pecado públicamente en la iglesia, públicamente debemos pedir perdón y restituir. Entonces vamos a mirar esta figura en Levítico, capítulo 5, ¿cierto? Entonces en el capítulo 6. En el capítulo 5 de la ofrenda por el pecado, nos muestra en el capítulo 5 las ofensas a Dios. Pero en el capítulo 6 nos muestra las ofensas al prójimo y la manera como debemos proceder. Levítico capítulo 6, versículo 1. Amén, hermano, ¿lo tenemos? Amén. Y habló Yahvé a Moisés diciendo: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Yahvé, 1, y negare a su prójimo lo encomendado o lo dejado en su mano, ¿sí ves? Aquí ya es entonces un asunto de vida y práctica entre los hermanos, ¿sí? O bien robare o, póngale cuidado, calumniare a su prójimo. Aquí en este capítulo 6 la mayoría de aspectos son aspectos materiales, aspectos de robo, aspectos que no le entregó lo completo, aspectos que le entregó algo y se quedó con él, pero también hay un aspecto donde nos acabamos de leer, calumniar a su prójimo, una ofensa. O habiendo hallado lo perdido, después lo negare. Hermano, se me perdió esta oveja, ¿no la has visto? La que es como con pinticas rojas. No, hermano, no la he visto. Y resulta que la tiene guardada él allá. Entonces, y habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurar en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre. O sea, esto es natural al hombre. El hombre naturalmente suele pecar en estas cosas, ¿cierto? Entonces el Señor lo dice: cuando alguno de ustedes peque en lo que naturalmente peca el hombre, ¿cierto? Nosotros hacemos pecados en plural por la naturaleza pecaminosa en singular en nosotros. Nosotros no pecamos porque nos gusta, nosotros pecamos por naturaleza, hermano, ¿cierto? Y la naturaleza nos va a llevar a lo que somos.
Por ejemplo, la gravedad, la ley de la gravedad va a arrastrar todo, ¿cierto? De la misma manera, nosotros tenemos una ley y pecamos por esa ley, por naturaleza. Por eso cometemos pecados. Entonces, como el Señor sabe eso, entonces dice, cuando alguno pecar en estas cosas, que suele pecar los hombres, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello una quinta parte en el día de la expiación. ¿Sí? Entonces, cuando se robaba algo de estas cosas, cuando eran aspectos materiales, tenía que confesarle al hermano, hermano, falté en esto. Y no solamente confesarlo, sino que restituirle lo mismo. Y no solamente eso, ¿qué más hacía? Añadiéndole una quinta parte, hermano. ¿Cierto? Entonces, cuando calumniamos al prójimo, ¿qué debemos hacer? Confesar, restituir, hermano. ¿Sí me entiende? Es algo claro por la Biblia. Cuando hay en nuestro corazón todavía un poco de tiniebla, no hay una madurez, no hay un avance en la vida de cristianos. Pero eso tú ves cristianos, hermanos, de 30, 50 años, con un carácter intacto. Y cuando tú miras, muchas veces falta de perdón en su corazón. Falta de perdón en el corazón de esta persona. Y versículo 6. Y para expiación de su culpa traerá a Yahvé un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a su estimación, y lo dará al sacerdote para expiación. Entonces, aparte de confesar, de restituir, tiene que traer un carnero para perdón. Perdón ante el Señor. ¿Cierto que sí? No solo la confesión y restitución ante los hermanos, sino una confesión ante el Señor. ¿Sí me entiende? Mire cómo todo está relacionado, hermanos. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Yahvé y obtendrá el perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Y esto lo digo yo, el hombre. El hombre suele ofender en estas cosas. Entonces tenemos confesión, restitución, y vamos a mirar el último aspecto que también que fue práctico de Dios para con nosotros y debe ser práctico de nosotros para con nuestros hermanos. ¿Sí? Después de que hay una confesión de pecados, hay un perdón. Después de que hay una restitución, debe terminar en algo, hermano. ¿Sí? Porque el principio lo tiene Dios. ¿Cuál es el principio? Isaías, yo borro tus rebeliones. ¿Y sabe qué dice? No me acordaré más de tus pecados. ¿Cierto que sí? Entonces vamos a leer Levítico 23 y leamos la fiesta de la expiación, precisamente, hermanos. La fiesta de la expiación se nos da a nosotros como figura de el perdón de los pecados. ¿Sí me entiende? La fiesta de la expiación a Israel se le perdonaba los pecados. Esa era la figura de la obra de Cristo, que es hoy nuestro abogado, que cuando pecamos, Él intercede ante el Padre y presenta su sangre, hermanos. Amén. Levítico 23, 26, habló también Yahvé a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación, o sea, el Yom Kippur. Tendré santa convocación y afligiréis vuestras almas. Ese era el día de ayuno. Y ofreceréis ofrenda encendida a Yahvé. Verso 28. Ningún trabajo haréis ese día. Era reposo. Porque es día de expiación. ¿Para qué? Para reconciliaros delante de Yahvé, nuestro Dios. Entonces, el fin de todo esto era ¿qué? Reconciliar al hombre con Dios. Porque el hombre estaba alejado de Dios, el hombre estaba lejos de Dios, peleado por Dios por causa del pecado. Entonces venían todas estas figuras y el fin de todos ellos, ¿cuál era? Colocar al hombre en una posición de reconciliación delante de Dios. Bueno, ese mismo fin es el que Dios quiere por medio del perdón, confesión, restitución. ¿Cuál quiere? Reconciliación.
que haya un perdón genuino en nuestros corazones y podamos ser reconciliados como Dios nos reconcilió con Él, hermano. Amén. Ese es el modelo. Cómo Dios nos perdonó y cómo Dios nos reconcilió. Romanos. Terminemos entonces con Romanos 5, versículo 11. Romanos 5, versículo 11. Y esto es lo que no tienen los adventistas del séptimo día, reconciliación. En su doctrina no tienen reconciliación. Romanos 5, 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La palabra reconciliación significa intercambio, cambiar a la posición original o restaurar, hermano, ¿cierto? Entonces, ¿qué hizo el Señor? Nos reconcilió cuando estábamos siendo enemigos de Él. Nos reconcilió cuando estábamos muertos en delito, en pecado, y nos perdonó por medio de su sangre. Entonces el fin de esto, de la obra del Señor, era reconciliarnos con Dios. El fin de lo que hemos estado compartiendo es que haya una reconciliación con los hombres que han ofendido, con los hombres que hemos ofendido, con los hermanos que nos han ofendido, con los hermanos que hemos ofendido, con los padres que hemos ofendido, con los hijos que hemos ofendido. En cuanto a dependa de nosotros, ¿qué dice la Biblia? Estar en paz con todos, hermano. Y lo que buscamos entonces con la palabra es que nuestras conciencias sean despertadas para poder darle un cumplimiento a la misma palabra. Mientras dependa de nosotros, estemos en paz con todos los hombres, hermano. Amén. Entonces, hermano, vamos a parar por ahora y vamos a pedirle entonces a orar al Señor para que la palabra del Señor pueda ser plantada en nuestro corazón y ella pueda dar un fruto, hermano. Amén. Amén.